Hola, buenos días, buenas tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos. Un nuevo programa. Por aquí yo estoy viendo mucha gente que ya está saludando. Muy buenas, soy Rec, que tuve la suerte de conocerla en el 42. Mireia, Luis, que andas por aquí. Y sobre todo, muy buenas y muchas gracias por venir, Verónica, Sara, y por animaros a estas Hola. conversaciones. Hola. Gracias a ti por invitarnos. Primero voy a explicar de dónde viene esto de las conversaciones, porque tengo la sensación siempre que cuando haces una entrevista a una persona, hay muchas cosas que se quedan en el tintero cuando hablas de ciertos temas. Cuando hablas con mucha gente, como suele ser una mesa redonda con unos 5 o 6 personas, se queda como que cada uno dice 3 o 4 ideas y ya está. Yo dije, "Jo, yo creo que 2 personas para hablar sobre un tema es el punto ideal para poder, para poder sacar temas interesantes. Y ya estoy preparando varias así y desde el Ethereum me dijeron, oye, ¿te animas? Y dije, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué día? Y ya está. No necesito nada más. Y es por lo que estamos aquí. Y sobre todo, vamos a hablar sobre un tema que me parece súper interesante y que en la literatura se habla poquísimo, que es la vejez, que es esa tercera edad. Y sobre todo desde el punto de vista vuestro, que estaríais vosotras todavía en la primera edad, yo ya estoy en la segunda, ya, ya, ya peino canas, pero sobre todo el ver cómo esa primera edad, cómo veis esa tercera edad. Os hablaremos mucho de eso, sobre la primera, la segunda, la tercera, sobre distintas visiones, pero antes que nada me suele gustar hacer un juego siempre. Y para entrar a la gente que no conozca vuestras novelas, que luego hablaremos de ellas, es decir, por ejemplo, en tu caso, Verónica, ¿qué crees que diría de ti Doña Petra? Si supiera lo que he escrito, igual nada bueno, pero teniendo en cuenta que yo no soy su hija, seguramente a mí me trataría bastante mejor. Sí, eso puede ser. Y en tu caso, Sara, ¿qué crees que diría de ti Rosa? A ver, Rosa. A ver, no es por echarme flores ni nada, pero creo que Rosa, no solo de mí, sino si también si estuviera escuchando esta entrevista y estuviera también escuchando a Verónica, de mí diría, ay, qué bien que han escrito un libro, que han hecho algo que querían en la vida, ¿no? Y han podido. Y creo que se sentiría muy orgullosa, muy feliz de ver a la siguiente generación de mujeres cumpliendo sueños o metas, Hmm. cosa que ella no pudo hacer. Sí, porque el gran peso que va a llevar esta charla que vamos a tener, esa visión de la vejez, sobre todo lo quiero marcar desde vuestra visión sobre ella y sobre todo cómo habéis conseguido crear personajes tan diferentes entre ellos. Porque queramos o no, la vejez está lleno siempre de estereotipos, de ideas preconcebidas y, y vosotras conseguís, en vuestros personajes, en Doña Petra y Rosa principalmente, aunque hablaremos de algunos más, conseguís darles personalidad propia. Y la primera pregunta así sería, ¿habéis tenido a la manera, cuando os tocaba enfrentaros a crear estos personajes, ¿habéis tenido algún referente, algún personaje de la tercera edad que os gustara antes o es difícil encontrar? Pues yo por mi parte, referentes literarios, ninguno. Porque, no sé, Sara, pero mi experiencia, si me preguntáis, ¿qué recordáis de personajes de la tercera edad que hayáis leído? Para mí todos son o el viejo, la vieja malvada o el anciano sabio. Hmm. Sí, Sí. sobre todo el positivo siempre suele ser el anciano sabio que siempre tiene las palabras mágicas y Sí, no tiene mucho más. Es como que cuando ves personajes, que habrá más y que nos faltará por leer un montón de personajes de tercera edad que sí están bien construidos, pero que es verdad que hay mucho de que el personaje de la tercera edad no es una persona por sí mismo. exactamente. Es una herramienta de mentorazgo o de lo que sea para el protagonista, no es su propia persona que ha tenido una vida antes. Y creo que al intentar construirlo tienes que pensar en, bueno, que no, que esa persona ha sido una persona adulta, una persona joven, un niño, Y y es una al persona pasar ahora mismo también. Hmm. No exactamente, cambia por tener. exactamente. ¿Sabes? No es que llegue a cierta edad y diga, ¡pum! Ahora me cambio, me Ahora pongo soy un abuelo, niño, ahora soy ahora soy abuela. abuelo, y ya está. Ahora soy abuelo, nada más que doy verter originales y consejos. Espérate. Exactamente. Y ahora todo lo que doy, exacto, son consejos o me quejo de todo. No, Sí,
para mí el referente es la gente mayor que yo he conocido. Ujú. Igual que si Sí. trato cualquier otro personaje, porque de otra manera sería un poco un estereotipo, ¿no? Que Sí. como dice Sara, es porque me sirve, necesito el anciano sabio que le diga al prota lo que tiene que hacer, y no era la intención para nada. Ujú. Sí, sí. Unido a eso, y se me adelanta Luis, que aquí está, que aquí está apuntando las cosas, es cierto que, por ejemplo, el papel de sabio suele estar más representado normalmente en hombres, porque suele ser el gran sabio de que toda su vida ha aprendido mucho y así. En cambio, ese carácter malo normalmente suele ser a la bruja, a la mujer mala, a la amargada. Pero no solo eso, sino que además, si tenemos que afrontar una idea, lo que decís vosotras, de un trasfondo, con los hombres a veces sí se suele crear ese trasfondo, sí se suele crear ese trasfondo de la vida que ha tenido. En cambio, la anciana suele ser o es amargada o si no, la abuela. La abuela, pero la abuela en el sentido más estereotípico de la palabra, que es decir, Sí, solo es abuela. No, no ha la tenido más abuela que vida es que la ser extensión, abuela. la abuela que es la extensión del personaje de la madre. Sí, La Exacto. madre como que para lo único que está es para ser, perdón, me sale en inglés. Bueno, es para ser cuidadora y también mentora del personaje protagonista, ¿no? mm, Y como, bueno, no, pero también será una mujer propia con sus inquietudes, sus hobbies, las cosas que le molestan, las cosas que le alegran. Yo creo que ahí está un poco el prejuicio, pensar que las mujeres de cierta edad nunca tuvieron hobbies ni le interesaba otra cosa que no fuera su casa, su marido y su hijo. Y mm, entonces, pues, no hay nada que contar porque eso es lo que ha hecho esta mujer toda su vida. mm. Sí, pero incluso aunque fuera así, aunque cuidara de su marido, de sus hijos o lo que Sí, sea, sí, que ha tenido una Claro, vida, tiene sus sueños, ha claro, tenido sí, y sí. tendrá seguramente, inquietudes hay y muchas pensará Claro, veces, cosas. Y... el problema es que se reduce únicamente al aspecto de cuidadora, cuando claro, puede ser Exacto. cuidadora, que es, no solo es que sea válido, es que encima ni se reconoce muchas veces, pero es que solo se reduce al papel de cuidadora y es como, no, una persona tiene un montón de facetas y en los personajes femeninos pues se suele reducir a cuidadora o amante mm, o, ¿sabes? O mujer imposible de alcanzar y por ello malvada de alguna forma. Y eso también se extiende a la tercera edad. mm. Sí, porque además la tercera edad yo creo que es la edad menos visible en todos los sentidos, tanto socialmente como a nivel literario, a nivel artístico, a nivel... Porque me acuerdo de actrices que suelen comentar es que a partir de los 40 solamente me dan papeles de madre, de la protagonista, y a partir de los 50 60 de abuela. Y claro, una abuela más mayor todavía se hace todavía más raro. Pero aparte de eso, yo creo que a nivel social también es la gran edad que se esconde. Es esa edad en la que yo creo que mucho también por nuestros propios miedos de Mm. ver qué es, pues eso, pues cuando hay gente pues, que ha podido perder un poco la cabeza o lo que sea. Pero esos miedos de no querer ver, tendemos siempre a mirar hacia el otro lado y no darnos cuenta que es una fase más de la vida. Sí. Vosotras, ¿cómo fue el momento que dijisteis, quiero hablar de personajes de esa edad? Yo, Mm. Sara. Como Ah, queráis. Sara, específica. vale. Sí, sí, sí. No, creo que cuando empecé a escribir, o sea, siempre me han gustado los personajes de ancianas que hacen lo que les da la gana con la vida y que se rebelan un poco ante las expectativas y todo eso. Pero cuando empecé a escribir más en serio, lo primero que escribí fue un relato para una antología que llevaba Carla Plumet y que era esto, ¿cómo se llamaba? Escopeta y Visillo. Sí. Y tenían que ser, las protagonistas tenían que ser de la tercera edad. Entonces empecé a escribir pues un relato que las protagonistas eran dos hermanas ya entradas en la tercera edad. Y es que me resultó tan divertido. Te daba una libertad y pues yo digo ya lo que quiero y hago lo que quiero, aunque una de ellas seguirá preocupada por lo que pensaban los vecinos, que era como el punto importante del relato, pero a partir de ahí fue como, wow, me divierte muchísimo. Y otro relato que escribí para otra convocatoria más tarde también fue con una señora mayor. Y no sé, son personajes a los que les tengo cariño. ¿Tu caso, Verónica? Pues yo es que yo soy guionista y esto que comentabas de las actrices, me pasa siempre que conozco a una actriz de más de 40. Lo primero que me dice es, por favor, escribe tú un personaje de más de 40 que tenga algo interesante que contar y no sea la madre o la abuela. Mm. Y,
Y siempre he tenido ahí un poco el vamos a escribir papeles femeninos distintos, no siempre lo mismo, la veinteañera que te vive una aventura que es tan genial, pero pasan más cosas. Yo ya no tengo 20 años y sigo viviendo la vida y me pasan cosas también y espero que me sigan pasando. Y además hay un prejuicio con el que las mujeres a partir de cierta edad, pues lo que hablábamos, no han tenido una vida anterior. Yo escribí un relato que se llamaba La loca de los gatos porque me molesta mucho esa expresión. El te vas a quedar sola y vas a ser la loca de los gatos. Como si esa señora que tú ves que alimenta a los gatos no haya tenido a lo mejor una vida más interesante que la tuya. Sí. Exacto. Y en ese relato me hacía mucha gracia el cómo ella miraba a todo el mundo que la miraba con pena y pensaba, si vosotros supierais la vida que yo he vivido y que vosotros vais a trabajar todos los días de 9 a 5. Y me apetecía escribir personajes que fueran diferentes. Ahora hablaremos de 4 personajes que aparecen en vuestras novelas. Pero antes que nada, sí quiero destacar, por ejemplo, cuando hablábamos de representación de la tercera edad, hay una cosa que pasa mucho para mí, que es que llega a cierta edad, sobre todo la época esa que se suele decir de la jubilación, la época en la que dejan de trabajar y ya te parece que aquí, como no somos productivos, ya no servimos para nada, más que para chupar del Estado y ese tipo de cosas. Al no tener referentes, yo creo que todavía se agrava más esa crisis que suele tener la gente, incluso esas depresiones que suele haber de ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque dices, claro, me han enseñado que la vida solamente es producir y ahora que no produzco, ¿qué hago? Y en vez de pensar lo que justo sería al contrario, de decir, voy a luchar por mis sueños que no he podido hacer hasta ahora, mucha gente se suele bloquear porque no tiene referentes de qué es una buena vida en la tercera edad. Porque no lo ves en ningún sitio. Y si no lo ves, no existe. Lo que siempre hablamos de visibilidad en todo tipo de personas, la tercera edad también. Porque al final, si no vemos, si no tenemos esos referentes, si no tenemos ahora 4 personajes que os voy a contar de vuestras novelas, no sé qué puede ser de mi vida. Mi vida es, o sea, de repente es un salto al vacío que no sé lo que me voy a encontrar. Entonces, da mucho vértigo eso. Y, y unido a eso, quiero hablar de los 4 personajes que puedo encontrar en vuestras novelas de esa tercera edad, que son muy diferentes entre ellos. Empezaré por Rosa, contigo, Sara, porque Rosa es la típica señora que ya está a la vuelta de todo, que ya puede decir lo que le dé la real gana, pero que además no es ese, porque eso se suele unir siempre a la señora impertinente, insoportable, que además es una borde. Es al revés. Desde el primer momento que Rosa abre la boca, ves que es así, porque ves que no tiene ningún freno para hablar, pero le coges cariño, ves que tiene un gran corazón detrás. ¿Cómo fue conjugar esas dos partes de ese estereotipo de mujer pasada de todo, que ya puede hacer lo que le dé la gana, pero a la vez con ese trasfondo de cariño que demuestra? Bueno, pues porque nunca, o sea, la cosa de Rosa cuando concebí el personaje es como, es que es una buena persona. Y no, o sea, y porque se convierte, o sea, porque envejezca no va a dejar de serlo. Lo que la hace más pasada de vueltas y de ya me da un poco igual todo, no es el hecho de envejecer tanto como el hecho de que tiene una enfermedad y que no sabe si ya lo que le queda es para acabar la vida es nada. Entonces, como, pues ya que me importa. Ya puedo decir, o sea, es como que se quita un peso de encima porque ya lo que queda es, digamos, disfrutar lo que le queda. Entonces, pues ya, para lo que me queda en el convento. Mm. Así que no sé, es que nunca, digamos que nunca tomé su falta de inhibición o su liberación al hablar y al expresarse como impertinencia, era más como, pues yo ya he hecho mi vida, ya sé lo que hay. A estas personas, también cuando conocen a mis protagonistas, es que no los conoce realmente, son dos personas que están ahí en un motel, entonces como, bueno, pues yo soy así, yo me expreso como sea, porque da igual, en 2 semanas o en 3 ya no les voy a conocer, qué más me da lo que piensen de mí. Pero siempre ha sido una buena persona, entonces no va a dejar de serlo simplemente porque ahora esté más desinhibida. Y también la creé un poco así en contraste y bueno, y de la relación así como más sana que tiene con su hija,
por contraste a que los dos protagonistas sí que tenían una relación tóxica, entonces era como no pueden ser todas las relaciones que haya en la novela tóxica, por lo menos vamos a poner una relación buena. Y sobre todo no solo poner una relación buena, sino que también sea, en cierta manera, disparador para lo que ocurren a los demás. Porque es lo que hablábamos antes, Sí. que no sea simplemente un papel que ya está, sino que es un papel que provoca cosas en Sí, los sí. demás. Sí, ella tiene, digamos, sus... No es, quiero decir, no, es verdad que Rosa tiene algunos momentos en los que, no que aconseje, pero que sus palabras hacen reflexionar a los otros dos, pero digamos que no tiene un papel de mentora, ella está viviendo su vida, lo que pasa es que ciertos aspectos de lo que está ocurriendo en su vida a los otros les hace pensar, pero no está ahí para enseñarle nada a nadie, ella está viviendo su vida lo que le queda. Sí, y luego hablaremos la relación de los de la segunda edad con esa tercera. Sí, en tu caso, Verónica, vamos a Doña Petra, porque lo mismo que pasaba con Sara, que podía ser el típico señora impertinente que dice lo que le apetezca, en este caso, algo tiene de eso. Doña Petra, algo tiene, pero es cierto que le das mucho trasfondo al personaje, porque le conocemos en un momento frágil de su vida, que es una mujer que parece que está a vuelta de todo, pero a su vez se encuentra con miedos. Es una mujer tan machacona y tan señora toda su vida, que de repente se encuentra con que ya no es capaz de moverse ella sola, que además le cuida a su hija. ¿Cómo fue esa manera de coger un personaje tan fuerte y tan desagradable por momentos, que lo es, y a conciencia, doña Petra, e ir quitándole capas y buscando el ser humano que hay debajo de esa mujer? Pues sí, era la parte que me interesaba también de este personaje, porque si no se hubiera quedado en un cliché sin más. Al final, yo creo que todo el mundo, mala o buena persona, clasifiquémoslos como sea, cuando llega el momento de plantearse, me voy a morir, llego a esta parte de la vida en la que ya no va a mejorar. Y ella es consciente, y en el momento en el que ella es consciente es un ser humano más. Y eso da miedo. A doña Petra le da miedo, y esa fachada que tiene de señora gruñona o criticona para algunos y para otros no tanto dentro de la novela, se cae. Aunque ella no quiera expresarlo, se cae porque al final es una persona más Mm. y va a tener que pasar por ahí. Sí, y es muchas veces lo que se nos olvida, porque al crear esos estereotipos de personajes, ese estereotipo de gruñona, o de persona que le da igual todo y hablar lo que quiera, se nos olvida esa parte humana. La parte de que la tercera edad ya no hay cuarta edad. En la Es la tercera edad, etapa final. en vuestro caso, esos dos personajes y los dos que hablaremos ahora son los personajes que tienen claro que el final está muy cerca. No saben, en un caso, en otros casos no saben cuánto de cerca, pero que puede estar muy cerca. Entonces, eso, quieras o no, te trae a la parte más humana, la parte más, la parte de resistencia o de hacer balance también, de ver qué es lo que ocurrió en tu vida y ver qué es lo que quieres hacer en el tiempo que te queda. Y unido a eso, hay dos personajes en tu novela, Verónica, que me gustaron mucho, por lo diferentes que son, aparecen muy poquito, pero esto, por un lado está Doña Águeda, que sería un poco, sobre todo, ese miedo al final. Bueno, en realidad la pobre mujer tiene miedo a todo, o sea, salir de la habitación, tiene miedo a todo. Y en contraposición tenemos a Sunday, que es un señor que admite el momento en el que está, que admite muy bien cómo está, también tiene sus creencias, también le ayuda mucho, pero que es completamente diferente, que está en otro momento y los dos son conscientes que la vida se va a acabar, la vida se está acabando. Esto. ¿Cómo fue crear esos dos personajes? Porque claro, tenías a Doña Águeda que ya era... Claro, hablábamos antes, crear un personaje de la tercera edad es complicado porque no tenemos muchos referentes, claro, en tu caso creas tres. Y por mucho que sí, Doña Águeda y Sunday no aparezcan mucho, pero sí tienen peso sobre todo en la pobre, la pobre que les cuida, que dice, me encuentro esto en casa, me encuentro esto en el trabajo, y son visiones muy diferentes. ¿Cómo fue el crear esos dos personajes? Pues a ver, mi madre ha sido cuidadora muchos años, yo he conocido a mucha de la gente que ella ha cuidado, y una de las cosas que yo me he dado cuenta, y por eso el tema que hablamos, es que al final,
clasificamos de ancianos ahí como si fueran una masa homogénea a gente que son personas, que han tenido su vida y que cada uno viene de una historia y te das cuenta de que todo el mundo se comporta de una manera porque viene de alguna parte. Y al final, Doña Águeda es una persona que viene de su tiempo, un tiempo en el que la muerte da miedo, hacerse viejo da miedo, tengo que repasar qué he hecho en mi vida porque ahora me enfrento al juicio final y mi condena y mi castigo, toda esta creencia cristiana y demás. Y Sandy viene de una cultura completamente distinta que a mí me fascina, que son también un poco con las culturas asiáticas, coreanas, japonesas y demás, en la que la vejez es otra cosa. Es una etapa más por la que hay que pasar y la forma de tomárselo tan serena a mí me da un poco de envidia. Porque llegamos a un punto en el que cuando ya nos vamos dando cuenta de que vamos cumpliendo años y, ostras, que un día igual, yo no sé cuándo fuiste vosotros conscientes de la muerte, pero yo ese día lo pasé muy mal. Porque lo que nosotros, culturalmente, lo que nosotros pensamos de la muerte es horrible. Sí. Y la muerte en sí misma puede ser horrible porque al final tiene su parte negativa. Pero vivir así, esperando eso, es peor todavía. Y me daba mucha envidia a este tipo de culturas que, creencia religiosa, mística o espiritual, como queramos llamarlo, lo viven con serenidad. Yo quiero eso en mi tercera etapa. Y Sí, necesitaba a Sunday ahí haciendo un poco de reflexión. sí, y justo lo que hablábamos antes, el tener referentes, el tener conocimiento, por ejemplo, de Sunday, culturas, distintas culturas, distintas visiones, puede ayudar a muchísima gente a afrontar esa fase de su vida de otra manera, en darse cuenta que no es, esa tercera edad no es un esperar a ver cuándo se acaba esto, sino que es vida, que es seguir disfrutando, seguir haciendo cosas, y ves que es eso. Por eso me gusta ese contraste entre Doña Águeda y Sunday, porque Doña Águeda está completamente encerrada en su habitación y lo único que espera es el final. Y le da tanto miedo ese final que no quiere enfrentarse a nada porque, por eso, porque se acabe. Dice, ya, pero es que no estás viviendo durante Exacto, ese se te tiempo. acaba y no lo aprovechas. Y Sandy no, Sandy hace su vida, quiere comer y quiere comer lo que le gusta y quiere leer y quiere hablar con la gente porque todavía está vivo. Por eso, y entonces es lo que Amelia, en cierta manera, tampoco tiene muchas herramientas, pero en cierta manera sí le abre los ojos también a enfrentarse a la realidad con su madre, a qué puede pasar luego con su madre. Y ahí es donde quiero unir los personajes vuestros de, ya vamos a hablar de esa segunda edad y su relación con los mayores. Porque parece que esa relación es muy compleja y tendemos, sobre todo hablamos de gente que está en los dos casos con una enfermedad, tendemos siempre a infantilizarlos, a tratarlos. Siempre se suele decir, hay un dicho que a mí me da muchísima rabia, como que es un ciclo vital en el que luego los mayores se vuelven niños, y entonces, como tenemos esa mentalidad de que los mayores se vuelven niños, tenemos que tratarlos como a los niños. Pero se nos olvida que a los niños tampoco tenemos que tratarles así de manera tan No. infantil y tan ridícula, sino que al final es tratarlos como personas. ¿Cómo fue esa parte en la que vosotras, como autoras, empezasteis a crear esos personajes de esa segunda vida y esa relación que iban a tener, especialmente con su madre, que es el personajes más potentes que tenéis, o en tu caso, por ejemplo, Sara, también, esos dos pequeños ladronzuelos que andan por la vida? ¿Cómo fue ese momento de cómo iban a tratar a la señora? Bueno, no sé si Verónica Empieza, quiere Sara, No, te primero toca. no. vale. No, es que quiero decir, para mí, como, no porque dar la respuesta corta ni nada, pero es que para mí fue que los personajes trataran a Rosa de la misma forma en que yo trataba a Rosa, no viéndola como una anciana, sino como una persona, la está tratando como, pues, como cualquier otra. Con Isabel, que es su hija, pues está el añadido de que es su madre y siente que su madre ha sacrificado mucho y que la ha cuidado durante toda su vida y que ahora le toca a ella, pero que incluso, claro, ve que el tiempo que le queda a su madre es poco y que lo que podría haber hecho por ella antes de la enfermedad ya no existe. Es decir, por ejemplo, irse de viaje o hacer lo que sea, pues no, porque ahora tienen que enfrentarse a la enfermedad. Entonces, ya no se lo puede, digamos, pagar con buenos momentos, se lo tiene que pagar únicamente cuidándola y estando ahí para ella.
y aún así siente que es que no es algo que pueda pagar porque le queda poco tiempo. Pero aparte de eso, digamos que no concebí que mis personajes, que igual es un fallo, ¿no? No concebí que mis personajes la vieran como esta anciana, sino pues como una mujer más que ha vivido. Pero no sé, como por ejemplo, Ludwig con ella lo que habla es de cine y no infantiliza sus opiniones ni que va a saber esta señora que es vieja, es como, ¿no? Habla con ella normal y creo que creo que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Que es lo que tú dices, que hay esta tendencia de infantilizar un poco a la tercera edad, de no tener en cuenta sus opiniones o de que ya no son válidas o tratarlos así como con descendencia, en plan, ay, los viejitos, y es como que no es un niño, ni siquiera un niño lo tendrías que tratar así, pero que no son niños, que son personas que han tenido una vida y igual por haber vivido esa vida, una sabiduría, unas experiencias, unas opiniones que que pueden ser muy ricas, escúchales y no les trates como algo a lo que tienes como que tolerar, porque no es eso, no sé. Sí, sí. No sé si me he Sí. explicado bien. Perfectamente. Sí, sí. En tu Me caso, ha gustado esa Verónica. palabra además. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con Sara. Además, uno de los conflictos principales que hay entre las generaciones de mujeres de mi novela es precisamente ese, el tratar, en este caso a Doña Petra, como si fuera una niña porque ella se comporte como una niña. Ella a veces se comporta como una niña porque al final tiene una enfermedad y eso también le afecta, pero el conflicto que hay entre madre, hija y tía en este caso es precisamente ese, porque Elisa, que es otro de los personajes, que es otra de las hijas de Doña Petra, habla de Doña Petra delante de ella sin que importe lo que diga Doña Petra, lo que tenga que decir. Sí. No le vamos a contar que está enferma porque ella no va a entenderlo, no va a saber, no lo va... Y hay un conflicto con Sofía, que es la nieta, la hija de Amelia, en ese sentido, en trata a mi abuela como la mujer que es y dile que te está hablando mal cuando te está hablando mal porque es una persona. Y lo tiene que entender y tiene que saber que lo está haciendo mal y explicarle las cosas bien. Y yo creo que es una cosa en la que caemos como sociedad en general. Sí. O es un abuelito al que hay que envolverlo en un halo aquí de algodón y no contarle nada, o no sé, el hecho de no tratarlos como una persona más. Si ha hecho algo mal o ha hecho algo bien, lo tienen que saber. Sí, sí. Y, Sí. y está muy unido los dos personas, por eso me encanta teneros a las dos, porque en ese momento, aparte que porque luego os hablaré de mi opinión de las novelas, pero en ese momento en el que se enfrentan esa tercera edad con la segunda, la tratáis de una manera muy diferente las dos. Y hay esos matices, yo creo que está la riqueza de vuestra obra. Por un lado, Sara, en tu caso, tienes esa sensación de deuda que tiene la hija con su madre, pero que su madre no le reclama. O sea, es más un sentimiento propio de la hija diciendo, ha tenido una vida muy dura y yo le debo esto el tiempo que le quede. Y tiene una relación, dentro de madre e hija y así, una relación sana entre ellas, una relación que Rosa también cuando quiere le manda, oye, vete a la máquina a comprar algo que me molestas y no pasa nada, pero ves que es una relación sana. En tu caso, en cambio, Verónica es justo todo lo contrario. Es una relación viciada desde hace años, desde la infancia, como un momento que se ve. Y hay algo que me gusta mucho en tu novela, que es el enfrentamiento entre las dos hijas, entre Amelia y Elisa. Y sobre todo en cómo, porque muchas veces hablamos de cuidados, en tu caso, Verónica, lógicamente, es un tema central en tu novela, la persona que se encarga de los cuidados. Y siempre solemos tender a decir de que si Elisa fuera un personaje masculino, si hubiera sido un hombre, el hijo, por desgracia tenemos esa mentalidad de es lo normal. El hijo no tiene por qué cuidarle y tiene que ser Amelia la que se encargue. Pero nos choca todavía más que sea Elisa, que sea su hija también, la que diga, ya, pero es que yo estoy muy ocupada y no puedo encargarme, encárgate tú, Amelia. ¿Fue un guiño consciente eso de poner a otra hija también para hacer el contrapeso a Amelia? No solo para hacer contrapeso a Amelia, sino porque es una experiencia que yo me he encontrado muchísimas veces con muchísimas familias en las que hay varios hermanos y hay siempre el que se escaquea.
el Sí. que no quiere saber nada, el que solamente visita y con eso ha cumplido, y el que se carga con todo el peso de los cuidados. Y hay una diferencia normalmente en el trato también entre ellos con la persona que cuidas, porque al final con la persona a la que cuidas pasa mucho tiempo con el cuidador, tiempo en el que hay siempre tensión normalmente, mucho estrés, porque al final la persona está enferma, no está pasándolo bien, tiene momentos mejores, pero cada vez los momentos peores son más. Y al final a quien acaba cogiéndole manía es precisamente a quien la cuida. Sí. Eso es una experiencia real. No, no, sí, sí. Como bien dice Maeva, muy buenas, por cierto, que ya está aquí ya, que todos conocemos a esa persona, por desgracia. Es cierto que siempre, y además siempre suele pasar lo mismo, suele ser la persona que se encarga de los cuidados, es su obligación. Y en cambio, la otra persona que viene de visita de vez en cuando es como, mira qué buena persona que viene a visitarme. Tantas cosas que tiene que hacer y encuentra un hueco para mí. Sí, y en cambio tú, que es tu obligación, siempre me fallas. Sí, Y esa sensación de que nunca una cuidadora puede hacer lo suficiente para cuidarle. sí. Y la sensación de no llegar, no ser nunca suficiente y ni siquiera ver un agradecimiento por parte de la persona a la que cuidas en algún momento, aunque tú eres consciente de que la enfermedad también afecta mentalmente y todo eso, es una cosa que se repite y muchísima de la gente que se lee la novela me dice yo conozco a una Elisa. Es que yo creo que todo el mundo conoce a una Alicia y por desgracia también todo el mundo conoce a una Amelia. Sí. Donde hay una Elisa suele haber una Siempre Amelia. tiene que haber una Amelia. Y unido a eso, vamos a saltar una generación más y vamos a vuestra generación. Ya todavía estáis en la primera, en la primera vida, otro ya, como he dicho antes, ya no tanto. Bueno, todavía sí. Sí, Hipoteca tengo. bueno, sí es una de las maneras de la que das un salto cualitativo a la segunda, sí. Yo ahí no he llegado todavía. Sí, eso No cuando tengas prisa. cuando ya te casas con un banco es como decir, vale, ya esto no era la juventud que me gustaba a mí y de repente empiezan las preocupaciones. Pero sí quiero hablar de esa primera. Primero desde vuestra visión. Y segundo, en tu caso, por ejemplo, de la nieta. Antes hemos hablado un poquitito, pero desde vuestra visión, ¿os resulta complicado crear personajes que no sea vuestra generación, que sean generaciones superiores o al revés? ¿O os es más cómodo crear personajes de generaciones superiores que generación vuestra? Mm. Para mí me resulta más difícil, y no sé si esto ya es una señal de que voy cumpliendo años, crear personajes más jóvenes. Porque creo que mi generación no tiene absolutamente nada que ver con la generación de 20 años hacia abajo. O sea, ellos viven en un mundo que es completamente distinto al que yo viví con su edad. Yo tuve un teléfono por primera vez a los 16 años y no tenía internet. O sea, y el lenguaje, la forma en la que ven la vida, para mí es completamente distinta y me resulta complicado. ¿En tu caso, Sí, Sara? no, me pasa lo mismo que Verónica, es decir, cuando escribo personajes o suelen ser o de mi edad o mayores porque ya conforme voy cumpliendo años volver atrás y a lo que me preocupaba atrás, o sea, y que puede que lo que me preocupaba a mí con 20 años ya a alguien de 20 años ya no le preocupe y son experiencias completamente distintas y que creo que es que si lo piensas, por ejemplo, yo nací en el 91. Y es que del 91 al 2001, en solo 10 años, cambió muchísimo la tecnología. Pasamos de análogo a digital y cosas que en mi adolescencia me parecían súper modernas, como un iPod, es que ya es viejísimo. Es que el mundo ha cambiado mucho, muy rápido. Entonces, creo que no puedo, o sea, lo intento, pero creo que si intento escribir ahora mismo personajes adolescentes, sería como el meme ese del señor Barnes vestido de Jimbo. Entonces, como me cuesta. Me ha pasado, ¿eh? Yo he tenido algún encargo en el que, para guión, en el que he tenido que hablar de que he tenido personajes más jóvenes y he tenido que decir, por favor, que alguien me preste el teléfono de su hijo, de su sobrino o algo y me cuenten de su vida porque no tengo ni idea. Sí, Pues imagínate, muy difícil. yo que soy del 78, pero tengo todos los días, trabajo con adolescentes,
todos los días esa imagen de lo que decís vosotras, de cómo ha cambiado la vida. Entonces, claro, cuando yo les digo, tenéis que hacer este trabajo, decir, ya, pero es que se ha caído internet. Digo, ya, claro, es que no. Y cuando les digo, no, en mi época, cuando yo tenía vuestra edad, no tenía internet. Y me miran con una cara como diciendo, eso no puede ser. Eso no Eso existe. es imposible, no existe un mundo sin internet. Pero ya hablando de la novela, por ejemplo, Verónica, en tu caso, Sofía para mí es uno de los personajes más bonitos de tu novela. Porque es un personaje que podía haber aprovechado perfectamente, como ha hecho todo el resto de la familia alrededor, aprovecharse su madre de Amelia. En cambio hace todo lo contrario. Casi a veces tiene la sensación que hace de madre de Amelia, Sí. porque es la que es capaz de decir cosas que sabe que su madre no puede decir. Es la que sabe que es capaz de contestarle a la vieja, como suele decir a veces. Es la que es capaz de soltarle alguna buena que le suelta Lisa, su tía. Y cuando habla con su madre, ves que le intenta explicar las cosas, pero no lo hace ni con maldad, sino simplemente lo que quiere, lo que se ve aquí, es que quiere que viva, quiere que sea una mujer y que suficiente mal lo ha pasado en toda su vida, que quiere que salga de ese círculo. ¿Cómo fue ese crear ese personaje? Sobre todo porque sale completamente de todo el círculo vicioso de todas vamos a machacar a Amelia, que es la fácil. Sí, ese personaje tenía que existir porque una de las cosas que quería plantear en la novela es este círculo vicioso, ¿cómo se rompe? Y yo creo que Sofía es ahí la parte discordante también por su edad. Final de la adolescencia, ya es universitaria, tiene otra mentalidad distinta y ella no ve nada malo en lo que su madre plantea dentro de la familia de cuidar a su abuela de otra manera. Viene de una generación en la que la obligación de los hijos y de las hijas, en este caso, que es lo que a ella más le duele, de cuidar a los padres porque sí se hayan portado contigo mal o no, puedas hacerlo o no, tengas economía para hacerlo o no, no la concibe. Para ella es, vamos a sentarnos todos y a ver qué puede hacer cada uno y qué podemos aportar. Y entonces, ver cómo su madre va pasándolo mal y todo el impacto que tiene mentalmente, emocionalmente, todos los cuidados, cómo la tratan y tal, es superior a ella. Sofía tiene un sentido de la justicia bastante alto y es como no me puedo callar. Y ahí está el contrapunto que es su hermano, que es más pasivo, porque al final a él no le va a tocar. Claro. Sofía sabe que si le toca a alguien va a ser a ella. Sí. Y entonces ahí tiene que cortarlo. Sí, porque además es esa generación que la generación de Amelia es la generación que dice que va a ser cuidadora de sus hijos, luego cuidadora de sus madres y luego al final y Sofía tiene muy claro que no, que esa idea de que las generaciones cuidas a los hijos, cuidas a los padres, cuidas, se puede romper. Sobre todo porque ve que Amelia se está destrozando la vida, ya se ha destrozado muchas veces la vida y una vez más se la está destrozando por una obligación autoimpuesta, pero que la impone todo el mundo, porque al final, si viera una salida alrededor, con su hermana o lo que sea, pues mejor, pero en este caso, Sí. claro, es autoimpuesta y muchas veces tendemos a culpabilizar a ese tipo de personas que dices, es que no tiene herramientas tampoco, ha vivido siempre al servicio, al cuidado, y una persona que ha vivido así es imposible que salga de ese círculo, salvo que tenga visiones como Sofía, que poco a poco vaya horadando, vaya haciendo un pepito grillo en su cabeza y le vaya Sí, sí, diciendo, sobre todo la culpa, lo que tiene este tipo de estas personas es la culpa de si salgo una hora de mi casa estoy abandonando a esta persona y van a decir que la estoy abandonando y si le pasa algo mientras yo estoy fuera o me estoy leyendo un libro o estoy viendo la tele va a ser mi culpa. Por eso, y esa culpa pesa tanto que al final directamente te abandonas por completo y tu vida simplemente es el cuidado y no nada más que el cuidado. Es terrible llegar a ese punto en el que dices, estás encerrado en tu propia casa, en una cárcel, en la que no puedes ni siquiera salir, porque no te lo puedes permitir, porque te autoimpones que tu trabajo es ese, 24 horas. Y además, pues con el caso de Amelia, además que tiene trabajo fuera, que tiene hijos, que tiene muchísimas más cosas, pero que es consciente de esa culpa de todo el rato en la novela, la culpa está muy presente. Y otra cosa que está muy presente y que también une a las dos novelas y me gusta mucho, que es los recuerdos.
porque tanto una novela con la otra, en tu caso Sara, lógicamente, por la temática que es, pero los recuerdos tienen mucho peso. Los recuerdos del pasado, los recuerdos de... Al final los recuerdos nos hacen un poco lo que somos. Verónica, en tu novela también hay momentos en los que se ponen a mirar cajas, se ponen a mirar recuerdos del pasado y así. En tu caso, Sara, también hay un momento, por ejemplo, en el que Rosa y su hija van hablando sobre el pasado de ella y así. Eh, claro, uno de los mayores problemas que suele pasar a veces en la vejez suele ser esa pérdida de las enfermedades en las que los recuerdos se van perdiendo. ¿Qué peso tiene en vuestros personajes? Y sobre todo, eh, a la hora de hablar de eso, ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo afrontáis algo en el que la persona, por ejemplo, en tu caso Verónica, puede ir perdiendo sus recuerdos, o en tu caso Sara, cómo hacías para imaginarte cómo sería esa persona sin recuerdo, cuando le han robado recuerdos? ¿Cómo tenéis esa relación entre personajes y recuerdos? Pues, a ver, en mi caso, aquí sí que me basé un poco en lo que le pasó a mi abuela. Mi abuela tuvo Parkinson exactamente igual que Doña Petra, por eso conozco la enfermedad bastante bien. Y normalmente asociado al Parkinson llega un punto en el que aparece la demencia. Y la demencia es muy curiosa porque no sé si es más cruel que el Alzheimer o no, pero tiene momentos en los que eres otra persona. No es que se te olvide quién te está hablando, no, es que vives en otra realidad. Y hay alucinaciones y las alucinaciones para ti son reales. Mi abuela todo lo que veía lo veía como algo real. Y la gente que nos contaba que ella veía, hablando así con mi madre, con familiares y demás, tenía, se parecían a gente de su vida, a su madre, a su hermano. Y siempre me parecía bonito pensar, pues está acordándose de su vida. Le están viniendo los recuerdos ahora que se le olvidan otras cosas. Y quería un poco reflexionar qué pasa cuando nos dicen, no, cuando te vas a morir, ves la película de tu vida, ¿no? Eh, pues me parecía bonito, en este caso, ya que dentro de una enfermedad que es muy, muy fea, bueno, pero al final lo que hace es un poco recordar quién has sido tú, las cosas que te han pasado, buenas y malas, y eso, ¿no? Y venir los recuerdos al final, como dice Sandy en la novela, cuando ya estás cerca de la muerte, aparecen tus recuerdos. Uh-huh. Y en tu caso, claro, Sara, Bonito. tú en cambio, se te ocurre cómo robarlos. Es que Sí, ya. va provocando. ¿Cómo es esa No. relación entre con los Bueno, recuerdos? en mi caso, en la novela quería tratar más los recuerdos como, o sea, como para que la gente, o sea, los protagonistas y también, pues Rosa, Isabel, más para hablar de la vida, ¿no? Y de las decisiones que te van llevando al punto donde está ahora. Porque si me ponía a hablar de recuerdos y de pérdida de memoria, mi abuela sí que tuvo Alzheimer. Y entonces, si me ponía a hablar más de lo que representa la pérdida de recuerdos y de eso, creo que se me iba a ir demasiado a ese tema y no era un tema que en ese momento quisiera tocar ni sintiera yo que tenía, a pesar de haberlo vivido con mi abuela, pero no lo he vivido. Es decir, los que han cuidado a mi abuela han sido mis padres, mis tíos, y luego cuando ya no tenían capacidad de hacerlo y reconocieron, mira, es que necesitamos ya más ayuda profesional y mi abuela se fue a una residencia donde seguían cuidándola, pero obviamente con más asistencia profesional, se me ha ido un poco el tema, pero digamos que no he tratado tanto con la enfermedad, yo he tratado pues como de nieta que iba a visitarla, de persona que estaba ahí, pero yo no he tenido que cuidarla. Entonces, pues no quería que se me fuera el tema del Alzheimer y utilicé más los recuerdos para reflexionar sobre la propia vida. Y en el caso de Rosa, pues ella más que nada es como, ella está orgullosa de la vida que ha tenido y de cómo ha podido sacar adelante a su familia y cómo se sacó adelante a sí misma emigrando, que para mí también era un tema importante porque yo misma he emigrado, pero también le hubiera gustado tener otra vida. Entonces ahí entraba el tema de los recuerdos que roban estos dos, porque es como, Dios, es una oportunidad a otra vida, pero cuando le llega el momento, es como, no, pues en realidad
en realidad creo que prefiero mi propia vida, aunque no haya sido la que yo he soñado, pero porque es mía. Entonces, eso, el tema de los recuerdos en mi novela no va tanto de la memoria, sino de la vida y de cuando llega al final y hacemos recuentos, si estamos orgullosos de lo que hemos vivido con ella, aunque no sea tal vez una vida, porque siempre nos instan como desde pequeños a imaginar esta vida llena de fama y éxitos y que el éxito es siempre esta cosa grande donde todo el mundo te conoce y donde tu nombre será recordado en la historia. Y a veces el éxito simplemente es haber tenido una vida tranquila y feliz. Y no hace falta imaginar o tomar los recuerdos de otra persona para tenerla. A veces tu vida ha sido suficiente. Y Cuando, cuando, era más el enfoque que yo le daba a los recuerdos, sí, cuando más que la de la pérdida tratas, de memoria o Alzheimer. sí, cuando tratas con gente que ha tenido enfermedades, en mi caso, por ejemplo, mi madre tuvo doble derrame cerebral que acabó muriendo. Te das cuenta de la importancia de ese tipo de cosas, de los recuerdos y de eso. Pero sobre todo lo que dices tú, Sara, la importancia que tiene la felicidad. Y lo diferente es que somos también valorando la felicidad, que parece que solamente hay un valor. Lo mismo que decimos de la vida, como tiene que ser esto, parece que la felicidad solamente está encaminada a... Y yo, con todo esto de mi madre, que fue un proceso largo, he hecho muchas. Haces de su parte casi, como ella no podía, pues haces un poco de su parte ese valorar que es la vida, que es la muerte, y porque ahora hablaremos de la muerte, pero sobre todo de la importancia que tiene el decir, esos grandes sueños que tenemos, esas grandes cosas, muchas veces nos ocultan las verdaderas felicidades. El mirar, yo hay una cosa que mi madre siempre solía decir y que se lo agradezco siempre, esa enseñanza que me dio, que fue decir, si siempre te fijas al que tiene más que tú, nunca vas a ser feliz. Es imposible. En cambio, si de vez en cuando ves los pasos que estás dando, lo que estás consiguiendo, y miras hacia atrás a veces y ves que hay gente peor que tú, que está en peor situación, puede que igual no llegues a ese sueño que tenías, pero tienes que valorar los pasos que das. Entonces, al final, cuando damos esos pasos, cuando vamos llegando a esos puntos de vida en el que pues pasa a veces también que pasas de la primera vida, o sea, esa primera fase a la segunda y en la vejez, cuando empiezas a hacer valoraciones dices, ostras, es momento de valorarte y te das cuenta que las cosas que te llevas son tanto los sueños que tenías de cuando eras niño pequeño o adolescente o lo que sea, sino que son cosas más pequeñas y que a veces esas son las que de verdad marcan tu vida. Ujú. Y hablando de eso, quiero hablar del final. Porque, claro, la tercera edad siempre está unida a la muerte. Es algo que no surge así. Por ejemplo, Verónica sí aparece la muerte. De cierta manera, en tu caso, Sara, es algo que hay algo que puede que Ujú. pasar, pero no sabemos si va a pasar o no va a pasar. ¿Cómo es vosotras, como autoras, cómo es ese punto de enfrentaros con personajes que tienen la muerte tan cerca? Sobre todo, ¿cómo os afecta a vosotras también, desde esta edad que todavía se ve lejana? Mm. ¿Cómo afrontáis esa parte en la que decís, llega un momento en el que ves que más allí lo que hay es la muerte? Sara, ¿quieres? En este tema tan maravilloso. No sé, es que para mí la muerte, o sea, porque sí que pienso en ella, ¿no? Y cuando estoy más nerviosa, obviamente, pues estás en un estado de intranquilidad o de ansiedad, pues piensas más en estas cosas. Pero es que para mí la muerte es un poco, por mucho que lo intente conceptualizar, es un poco inconcebible. Creo que en la novela lo digo, ¿no? Que dice, creo que Rosa dice en un momento, es que los finales son cosas que te parece que pasan a otros. A ti nunca te va a pasar. Otra gente se va a morir, se van a morir los familiares de otras personas, pero tus familiares no se van a morir y tú nunca te vas a acabar. Es imposible, por mucho que intentemos racionalizarlo, es como intentar ver más allá de un muro, es que no. Eh, yo como persona también lo pienso, en plan de, yo puedo pensarlo todo lo que quiera, que en el momento en que pase será como dormirme, no me voy a enterar, yo no me acuerdo del momento en el que me he Renacer, dormido ¿no? cada día, pues tampoco no me voy a notar cuando me muera. Entonces, y en esta novela en sí es algo que está ahí, porque Rosa lo tiene ahí, pero todavía no lo está conceptualizando. Es como, sí, no sé si mi tratamiento va a funcionar o no va a funcionar, pero para mí todavía es un final que no me va a pasar, no me va a pasar a mí. Porque creo que cuesta conceptualizarlo. Realmente podemos pensarlo y podemos romantizarlo,
porque es lo que llevamos haciendo los seres humanos toda la vida para poder enfrentarnos a ello, ¿no? Pero creo que no podemos concebirlo de verdad. Yo estoy de acuerdo con Sara. Y las veces a lo largo de mi vida que he pensado de verdad en ese momento, no en que alguien haya muerto, no en cómo sería morirse, la sensación de la nada, de dejar de existir, no, mi cerebro no es capaz de concebirla, de entenderla, porque estamos acostumbrados a tener conciencia. ¿Cómo es no tener conciencia? Incluso durmiendo, cuando no te acuerdas de lo que has soñado, pero incluso durmiendo estás soñando. Y me resulta complicado y a mí sí que me agobia un poco planteármelo. Sí. Es la verdad. No sé si habéis tenido un momento de, no sé, estáis montado en un avión y hay turbulencia y dices, ostras, y hay un segundo que se te pasa por la cabeza, sobre todo a partir ya de cierta edad que eres más consciente de que existe la muerte y eso tiene que pasar. Pero como Sí. dice Sara, siempre es lo que le pasa a otro, porque además yo no tengo una edad para morirme todavía, ¿no? No he llegado a ese punto. Pensamos que somos eternos hasta que llega el momento de la vejez. Nadie se muere antes de, no sé, los 65, los 70, pero sí que pasa. No nos lo Sí. planteamos hasta que ya empezamos a esa tercera parte de la vejez como, bueno, esto es, ya está. Ya de aquí no hay vuelta atrás. Sí. De hecho, por eso me resulta, no curioso, pero que es irónico que bueno, no irónico, a ver, le tenemos un poco como sociedad miedo, rechazo a la vejez porque vemos la decadencia, ¿no? Pero creo que hay otro aspecto otra forma mucho más positiva de ver la vejez, que es la de que es que tenemos suerte de llegar a la vejez. Exacto. Los que no llegan son los que se han quedado por el camino. Entonces, si llegas a viejo, has tenido la suerte de tener una vida completa. Entonces, creo que deberíamos apreciar más ese aspecto de la vejez, la suerte de haber podido vivir una vida. Sí, yo soy una fanática de los cumpleaños, me encanta celebrar los cumpleaños, los míos y los de todo el mundo. La gente que me dice, no, yo es que este año es mi cumpleaños, no, si eres mi amigo lo vas a celebrar porque te lo digo yo. Lo organizo yo. Sí, porque es como, no, un año más que me he hecho viejo. Exactamente. Exactamente, has Eso es lo que sobrevivido un año celebramos. más. Un año más. Unido a eso lo que hablabais, yo creo que una de las razones por las que saltas a esa segunda edad que hablábamos, una es la hipoteca, como decía Sara, pero hay otra, Es mérito de Luis, lo dijo Luis primero en un audio en Telegram. pero hay otra que es cuando tu generación más cercana, o sea, la siguiente generación, empieza a morir. Por ejemplo, en mi caso, cuando murió mi madre, es un salto ya que dices, ya no es mi abuela, ya no es, ya es como decir, el siguiente parece que ya me toca a mí. Esa es la primera. Y la segunda es, en mi caso, por ejemplo, cuando tu hijo te pregunta qué es la muerte. Entonces, claro, intentar explicar a un niño de 5 años, de 4 años, qué es la muerte es muy complicado. Y te hace replantearte muchas cosas y decir, ¿y cómo se lo dices de una manera que no sea brusca, pero cada vez que sea realista? Pero creo que no hay manera de explicarla bien. Pero bueno. No. ¿Tú lo has Y intentado? sí, lo he intentado, sí, pero yo creo que todavía sigue con la cara de... Sí. Entonces, tiene esa visión de que la muerte va con la edad. Entonces, de vez en Claro. cuando ahora es tan amoroso que me dice, como yo soy el mayor, me dice, tú vas a muerte primero. Y dices, gracias. Y me lo Si va la de vez naturaleza en cuando. funciona bien, así será. Sí, sí, sí. Si todo funciona bien, tú te vas a morir primero y ya está. Yo también te quiero mucho. Pero es eso. Y unido a eso, sí quería hablar de esa parte que hablamos de la decadencia, como sobre todo de cara a la enfermedad, de cara a por qué tenemos ese miedo a plasmarlo en libros, a plasmar en series. La decadencia, pero parece que solamente se puede plasmar desde un punto negativo, desde un punto de completamente negativo que ya no sirve para nada, o si no, no existe. Pues yo, por ejemplo, mi pareja, Metanet, trabaja con más de retiro. Ya son monjas que tienen 80, 90 y algunas hasta 100 años. De Dios. Y una de las cosas que siempre nos decía a nosotros es decir, ¿cómo vas a llevar a los niños a ver que están en la cama, que están no sé qué? Es que es la vida. Es que es esconderles parte de la vida. Y precisamente yo creo que libros como el vuestro, principalmente lo que hace es mostrar lo que es la vida. Que la vida no es
llegamos al final y todo muere tranquilamente y todo pasa así. Y pueden haber enfermedades, puede haber cosas, pero para esconderla. ¿Por qué creéis que tenemos esa obsesión por esconder la enfermedad y sobre todo en general, no solamente la enfermedad, sino la vejez? Pues para no pensar en ella, pero realmente hasta hace unas generaciones en España creo que estábamos más en contacto con la muerte y lo aceptábamos más y no sé si era una cosa de la cultura católica, es decir, el velar al muerto, porque también se sigue haciendo en Irlanda y en otras culturas católicas, es decir, bueno, pues sí, pues está ahí el muerto, lo ves, su respeto y estás con él y como que lo ves desde pequeño es como, bueno, pues sí, pues la gente se muere. No sé cuándo dimos el paso a esconderlo tanto y a que ya eso no se haga. No sé si tiene que ver también con la separación de la comunidad, porque un velatorio es algo que se hace en comunidad y ahora estamos cada vez más individualizados, la verdad, no soy socióloga, pero es algo interesante de pensar de cuándo fue esa ruptura como sociedad con la muerte, que antes la teníamos mucho más presente y era mucho más aceptada, en plan de, bueno, pues ya está. También había como una resignación, pero no sé cuándo pasamos a esconderla, a evitar la vejez, porque era como, si evitamos la vejez, evitamos pensar en la muerte. Y no, hay que pensar en ella porque, bueno, es la única certeza que tenemos todos. Mm, Exacto. O sea, sí, sí. es lo único que tenemos todos en común. Sí, yo no sé si también es un poco el miedo que hay al dolor y al sufrimiento. Mm, Tenemos mucho miedo a sufrir y ver cómo una persona pues eso entra en decadencia, sobre todo según qué enfermedades, porque no todo el mundo, hay personas que envejecen y mueren, digamos, tranquilamente, no tienen un trauma con una enfermedad degenerativa, ni tiene por qué ser así. Pero el hecho de que haya una enfermedad de por medio implica una decadencia profunda que va más allá de la vejez normal, digamos. Y el ser humano tiene mucho miedo a sufrir y al dolor. Hacemos muchas cosas para evitar el dolor de toda clase. Sí, Y yo creo que eso... sí, sí. Mira, por ejemplo, Luis está diciendo que mi hijo tiene un recuerdo muy bonito y mi bisabuela enferma ya en la cama, él ayudándole a comer. Fui triste cuando se fue, pero esos momentos fueron un regalo para los dos. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, mm, uno de los recuerdos que tengo, de los primeros recuerdos que tengo con Chuar, con el mayor, era que fue a visitar a las monjas y lo pusimos en la cama al lado de unas que tenía 102 años y él tenía 4 meses. Entonces tenemos una foto de ese momento porque es claro, como el principio y el final de la vida, o sea, nunca mejor, porque al final... Y veías la ilusión de lo poquito que podíamos, porque por estar encamada y así, la ilusión que tenía de recibir esa visita del niño. Las mujeres, por ejemplo, les encanta, porque su cumpleaños casi el regalo que piden es que vayan los niños a visitarles. Es casi como son como mis hijos, que son casi como los nietos de todas las monjas. Y hasta tal punto que hay algo que me encanta, que mi hijo ha cogido como su estructura mental, que dice que tenemos 4 edades, que no tenemos 3. Que tenemos de niños, luego somos mayores, luego somos abuelos y luego somos monjas. Entonces, para él, la monja es la última fase de la vida. Otra etapa. Y como las ve todas desde 80 para arriba, dice, pues ya cuando ya es muy mayor, ya es monja. Pero sobre todo, la naturaleza creo que la toma es fascinante. Es verdad que, pues, que lo de mi padre, lógicamente, le mucho más, pero la normalidad que toma el ver a gente mayor, el ayudarles, es algo que le encanta. Y en cambio, normalmente tendemos a lo contrario, que los niños no lo vean, que los niños, por favor, hay que protegerlos, que no... Y es la vida. Ya, por suerte, mm, desgracia, la vida es así. Y todos vamos a llegar, ojalá lleguemos a esos 102 años y sobre todo en calidad, más que en esto, Exacto. en calidad. Es también otra obsesión que tenemos de estirar la vida al máximo, sí, por mucho que sea sufrimiento, y eso también daría para otro programa completo. sí. Ya Sí. estamos, hemos cumplido ya una horita, que es lo que íbamos a hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Luis le veo por aquí, Maeva, cualquiera que tenga una pregunta. Yo sí quería haceros una última pregunta. Y sería, si quisierais un personaje que se os ocurra, que os gustaría ver medio, tú Verónica guionista, de esa tercera edad. ¿Qué tipo de personaje
os gustaría encontraros que no habéis visto o que habéis visto y querríais saber más de esa tercera edad? Pues a mí, por ejemplo, me gustaría algún personaje, tiendo a personajes femeninos, pero porque sobre todo son los que al final siempre tienen el rol más ceñido. Una mujer, esas mujeres viudas que después de enviudar parece que no hacen nunca nada. Me gustaría una señora mayor viuda y su vida, y que haga algo con su vida, y que no sea esperar a morir. ¿Ah? Yo, no sé, o sea, el que plantea Verónica, sí, por supuesto, pero también me encanta cuando veo en redes sociales o lo que sea, estas ancianas que tienen un súper estilazo, que van con sus ropas, tal, te dicen, pues yo nunca me he casado, yo nunca he tenido hijos, a mí nunca me han llamado abuela, ni me van a llamar, y te las ves que viven unas vidas súper fabulosas. Yo necesito ver más de eso, o sea, necesito ver más mujeres que se salen del molde de lo que le dijeron que era la feminidad en su época y que, ¿sabes? Lo que dijiste antes de la vieja de los gatos, en plan, si te quedas sola, te quedas con gatos, como si quedarse con gatos fuera algo Fuera malo. malo, sí. Exactamente. Es como, no, perdona, tengo una vida, sí, estoy sola, pero tengo una vida que ya la quisieras tú. Y cuando Eso me dices encantaría sola, verlo. ¿a qué te refieres? O sea, me estás Claro, diciendo que no sola tengo se refieren, pareja. Claro. exactamente, se refieren solas románticamente, cuando es como, bueno, pues a lo mejor tiene un grupo de 30 amigas y una vida social súper vibrante, es decir, es que es Exacto, ¿y como tú qué que el sabes? único amor posible es el romántico o el de la familia, que son dos amores increíbles, son válidos, pero que hay muchos tipos más, que no es estar solo porque no tengas a alguien en tu cama o en tu casa. Sí, y además, unido a eso, y es algo que yo preparando esta entrevista he estado pensando mucho, claro, cada vez se tiende más a mujeres que deciden no ser madres. Ujú. De una manera consciente, ni sin un problema, sino de una decisión completamente racional, personal, decidir que son madres. Si ya estábamos reuniendo solamente el papel de señora mayor a abuela, claro, si ya no tiene ni hijos ni nietos, ¿cómo decir? Ya no tiene nada. Ujú. Exacto. Y entonces No, es lo que dices, es hacer todo lo contrario, coger y decir, mira, hay una vida posible y que llegue a esa edad y que no tenga que encargarse su hija de cuidarla, ni que se tenga que encargar de cuidar de sus nietos, sino quiera vivir, que quiera Sí, vivir. O lo que decías tú, Verónica, por ejemplo, una idea que me encanta, esa sensación de esas mujeres que siempre han sido las mujeres de sus hombres, que cuando ya no están los hombres se den cuenta que hay otra vida y que puedan vivir esa vida con total libertad y decir, no tengan que estar con el antiguamente como era y en muchos sitios sigue siendo ese luto ese riguroso luto, y que sí. es cerradas en vida, sino todo lo contrario, decir, y ahora puedo hacer lo que quiera porque ya no tengo que planchar los calzoncillos a mi marido y ya puedo decidir viajar, irme con las amigas o hacer lo que me dé la real gana y no pasa absolutamente nada. Sí, sí, ese personaje que su identidad no es la que refleja en otro. Exacto. En mi marido, en mi hijo o en mi nieto, no, soy yo. Exacto. Y yo es lo que he hecho en falta y que, por ejemplo, en vuestras novelas se ve muy bien, es la personalidad, que se vea que es una persona, que es un ente, que tiene luces y sombras, que tiene deseos, que tiene sueños, que tiene pesadillas, que lo pasa mal, sí, que, que tenga todo eso, que no sea solamente un estereotipo de la abuelita o la bruja, ¿no? claro. Que tendamos a esto de decir, no, no, que todo el mundo tenemos nuestros momentos buenos, malos, igual. Sí, sí, no, pero es un problema, se exacerba más con la tercera edad, pero es un problema de los personajes femeninos en sí, que hasta hace poco no eran concebidos más que como en contraposición al protagonista masculino y en cómo podía servir al rol del Hmm. protagonista masculino. Sí, sí. Entonces todavía nos estamos librando de eso. Sí, mira, hace un par de semanas presenté aquí el ensayo de Madre Mía de Alicia Pérez Gil y es Uh, maravilloso porque analiza a la perfección de cómo se ha jugado con el papel de madre toda la vida sí, y eso centrándose en la madre. Entiendo que eso, que a partir de cierta edad ya es, o es madre o no es Exacto. directamente. mm, Ujú, Entonces, ujú. que haya madre o no, que haya abuela o no, que sea mujer, que sea personaje, que sea viva, sí, que tenga cosas que que sea contar. persona, que sea persona más allá de cómo cuida
a otras personas. Exactamente. Y va a ser una realidad en una década, o No, sea, pero es que ya vamos a es ver una, igual cómo es. eso ya es Mm, una realidad, no tanto como mujeres que igual no tienen familia o lo que sea, por distintas maneras, pero también la cantidad de mujeres, pues que hace poco tuve también a Ana López, la cantidad de mujeres lesbianas que en su momento escondieron el ser lesbiana por el que dirán, y luego llega una edad en la que pueden demostrar su vida como es hoy en día, sin ese miedo, sin esos prejuicios o no. Hay muchas mujeres que han vivido muy escondidas y hay muchas mujeres que siguen viviendo muy escondidas y siguen viviendo en ese... Yo me salgo de la norma, me tengo que esconder. No vaya a ser que la gente me miren mal. Y mm, claro, si no plasmamos en libros, en películas, en series, que hay mujeres así y que esas mujeres existen y tienen derecho a existir y hacer lo que les dé la real gana, si no lo plasmamos es imposible que luego la gente piense que yo puedo tener esa vida. Si veo plasmado, digo, podré decir, ostras, no soy tan rara. Puedo ser esa mujer, puedo ser esa abuela o no abuela, puedo ser lo que me dé la gana. Y no tengo que por mm. qué centrarme en el papel de abuelita con el preparando el bizcocho a los nietos para cuando vengan y ya está. No, la abuela puede ser esa mujer que se va de viaje y aparece de vez en cuando y se dedica a contar sus aventuras a sus nietos. Sí. O puede ser ambas cosas, Claro, puede ser la que parece que son los que son exclusivos, en plan, o puede ser la abuela que prepara bizcocho o la abuela que se claro. va en moto. Puede ser ambas cosas, Sí. porque a los personajes masculinos no se le pide que sea una cosa nada más, pueden ser cosas súper complicadas. Mm. Entonces, pues las mujeres también pueden ser complicadas o no. Y eso El es, hecho es que haya opciones. claro, y eso por eso me encanta esto. Y ahora ya nos despedimos. Antes que nada, decir primero, claro, os tenéis que comprar los libros, está claro. Porque si después de esta charla no les compran los libros, por un lado, ¿quién cuidará de ti? Verónica, por otro, solo nos llevamos de los acuerdos de Sara. Son dos libros muy especiales. Por cierto, antes que se me olvide, Literap a partir del martes que viene los va a tener en Black Friday, para aprovechando toda esta vorágine. Y antes que se me olvide también, dentro de 10 días, el día 27, el lunes 27, tendréis como hay muchas cosas más para hablar sobre estos temas, estaréis en Instagram, en el Literap, en el vuestro propio, también vais a estar con Marichu, hablando de estos temas. Y yo sí os voy a decir, yo que he tenido la suerte de disfrutar de estos dos libros y volvérmelos a releer ahora preparando esta entrevista, que hay algo que me fascina de los dos libros. Es el cariño por los detalles. Por los detalles de mostrar otras mujeres. Por el detalle de darle cuerpo, de darle personalidad, de darle a esas mujeres mayores, y no solo a las mayores, también a la generación siguiente, ese cuerpo que normalmente no suelen tener. Esa personalidad, desde una mujer rosa, como decíamos antes, que se pone el mundo por montera, que lo ha pasado mal en su vida, pero que ha decidido ir por ahí, pero que tiene esos miedos también, en parte de la vida se me acaba, pero yo he llegado hasta aquí, y la relación preciosa con su hija y ese viaje que tienen las dos, y cómo provocan que los demás piensen, porque provoca que dos personajes que tienen una relación tóxica, como has dicho tú, y no podemos decir más, piensen y digan, oye, que hay otras vidas, que hay otras, y viendo a Rosa y hablando con Rosa, y aunque hablen de cine, se dan cuenta que hay otras vidas. Y es una mujer mayor, y no con ese papel de la gran mentora que te cuenta los secretos de Sí. la vida. No, hablando de cine y hablando de teniendo su actitud vital, te puede cambiar. Y eso es precioso. En tu caso, Verónica, es un ser asqueroso muchas veces, que te da muchísima rabia, pero es horrible cómo consigues que vayamos empatizando con ella, porque dices, la debería odiar por cómo trata a su hija. Pero veo su lado humano, veo su sufrimiento, veo ese lado que poco a poco va desapareciéndose esa madre y va apareciendo esa mujer frágil que se enfrenta a la enfermedad. Y cómo la relación entre las hijas y con lo que dices tú, su otra hija, lo terrible que es de, mira, yo
hago lo que me dé la gana con mi vida, pero yo marco lo que hay que hacer. Y además esa imagen de infantilizar a su madre tiene todos esos vicios terribles que al final te das cuenta que odiabas a la madre, pero la que odias de verdad es a la tía. Porque desde luego es para llevársela a casa y decirle 4 cosas. Pero sobre todo hay algo que me gusta mucho, que es, desde vuestra vista, habéis creado mujeres de generaciones superiores muy ricas, llenas de esos matices y llenas de esas cosas que lo que decimos, se echan en falta. Se echan en falta mujeres que no sean el objeto de deseo, ni que sea la cuidadora, ni que sean esto, sino que sean mujeres que pasan por mucho. Y pasan por mucho en muchos momentos de sus vidas. Y hay muchas mujeres de muchas generaciones de las que hay que hablar y no se habla. Entonces me encanta teneros a vosotras dos aquí para que ver que se puede hablar de esas cosas, se puede hablar desde géneros muy diferentes, con una ciencia ficción muy cercana, en tu caso Sara, un terror también muy cercano, en tu caso Verónica, pero sobre todo desde la humanidad, desde crear el personaje y que luego le pasen cosas, pero que el personaje en sí es lo importante. Y conseguir que empaticemos con ellas y digamos, cerremos los libros de ostras. Pues igual este personaje no hemos encontrado tanto. Así que muchas gracias de verdad por esta charla. Me lo he pasado genial. A ti. Se quedan mil Gracias cosas a ti. de las que hablar. Por suerte tenéis dentro de días para volveros a juntar con Marichu. Ya le pasaré a Mary y a Marichu unas notas para decir, oye, no hemos hablado de esto y de esto, de esto, para que podáis hablar de esas cosas. Y sobre todo, gracias por dar voz a esas mujeres. Ah, pues Jules ya está aquí de fondo diciendo 8 días. Vale, perdón. 8 días, no son 10. Sí, el lunes que viene, no el siguiente, a las 7. Sí, soy de mates, pero de vez en cuando también estoy cansado. Pero sobre todo es eso, es lo que te digo. Lo que me encanta es ver que hay gente que se preocupa por dar voz a esas mujeres. Por decir de que la tercera edad existe. Y que la tercera edad no es un cliché. La tercera edad tienen vida. Tienen razón de ser y esa segunda edad vive con la tercera de sus maneras y tienen sus cuidados y tienen su... Pero sobre todo tienen vida. Tienen razón de vivir. Les pasan cosas. No son muebles. No son la mini pimer. No es una cosa que solamente hace bizcochos y está ahí en casa para cuidar a los nietos. No. Son mujeres que merece la pena conocer. Y con libros como el vuestro, llegará gente que los leerá y dirá, yo también tengo una vida que merece la pena ser contada. Y me encanta que se anime a la gente a hacerlo y me encantaría que más gente se anime. Para que llegue un momento que digamos, ya tengo muchísimas mujeres en las que fijarme y no fijarme solamente en 3 o 4 que merece la pena conocer de esa edad. Mil gracias por esta charla, me lo he pasado genial y espero que sigáis escribiendo mucho, que me apetece seguir leyendo. ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Muchas gracias a ti por tus palabras y a tu todo el tiempo. mundo Sí, que yo está ya por con aquí. eso misión cumplida, ¿eh? Sí. A Luis, a Maeva, Venga. soy Reg, a todos los que estáis por aquí, muchas gracias. Y al resto que lo vean luego en diferido, recordarles, primero, a partir del martes que van a estar en Black Friday, merece mucho la pena. Y además las ediciones son chulísimas. Sí. Y que tienen Sí, mucho curro, eso que sí. muchas veces los libros también hay que fijarse en todo lo que es el libro. Y en 8 días, sí, 8 días, volverán a estar aquí hablando de esto, porque de esto habría para hablar días y días y días, porque por desgracia nos hace mucho y espero que poco a poco se vaya haciendo. Es muy grande y como suelo despedirme siempre en este canal, buenas noches y buenos libros. Muchas Chao. gracias.